Hola, muy buen día a todos los partícipes de estas videocápsulas que, pues bueno, gracias a Counter organiza, realiza, coordina con todos los abogados, todos los miembros en materia legal que dictan estas charlas. Y hoy especialmente con nuestra firma, Sescol Taxan Legal Abogados y Consultores, organizando estas nuevas charlas y videocápsulas para poderlos mantener al público actualizado, sus clientes, asistentes y quien nos sigue en redes, en especial a Counter y a Sescolta Exam Legal. Gracias a Counter por invitarnos una vez más. Hoy, pues, bueno, esto es una charla que divinamente tenemos preparada para el próximo 16 de diciembre, que es de 3 horas. Acá la hemos reducido en un corto tiempo como para hablar de algunos tips, unos temas muy relevantes en materia del régimen sancionatorio y fiscalizador de la Unidad de Gestión Parafiscal UGPP. Quisiéramos pues abarcar todo en estos 15, 20 minutos que vamos a hablar acá, pero bueno, vamos a nombrar lo más relevante en estos aspectos como un abrebocas a lo que se viene y a lo que seguiremos adelantando con Accounter de aquí en adelante con todo nuestro staff de abogados y el patrocinio y colaboración y ayuda de esta firma. Bueno, régimen sancionatorio y fiscalizador. ¿Por qué? Efectivamente, en mi opinión personal, es un régimen muy fuerte, un régimen muy legalista por parte de la Unidad de Gestión Parafiscal, a diferencia de otras autoridades tributarias. Eh, en mi concepto y bajo los años que llevo atendiendo esto, sobre todo desde que nació y se le dieron poderes de fiscalización a la unidad de gestión parafiscal, pues hemos visto algunas ambigüedades, me atrevo a decirlo, atropellos por parte de esta unidad tributaria, pero que se pueden manejar y se pueden controlar finalmente si se tiene el conocimiento para atender esos requerimientos. Pero, ¿qué es importante tocar acá antes de entrar como a dar una muestra o unos tips en la atención de esos requerimientos ordinarios de información? Que es como el primer paso para efectos de los requerimientos para declarar y corregir, uno de los primeros pasos para llegar a una liquidación oficial de revisión, llegar efectivamente a una resolución que resuelve un recurso o impone una sanción como tal, ¿no? Pues es el régimen fiscalizador mismo de la UGPP y que este como tal ha evolucionado con el paso de los años. O sea, esto finalmente en la historia tributaria en Colombia y administrativa bajo los entes de control, pues lleva mucho tiempo, ¿sí? Pero la UGPP como tal, desde que empezó a ejercer ese control, esa presión en la industria y en los rentistas de capital independientes, pues viene realmente desde el año 2012 con esa reforma tributaria del 2016, del 2012, perdón, la 1607. Pero acá en pantalla estamos viendo un recuento, como un resumen, algo que nos tardaría 2 horas explicarlo en detalle, pero lo vamos a ver en 2, 3 minutos, cómo evolucionó la unidad de gestión para fiscal. Inició con la ley 1151 del 2007 como un órgano consultor. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese entonces todavía no existían facultades de fiscalización o de castigos sancionatorias para la UGPP, solamente servía como órgano consultor para los subsistemas, en este caso salud, pensión, ARL, cajas de compensación. Le podían hablar al oído a esas entidades de cómo hacer el recaudo de esos aportes a la seguridad social y para fiscales, pero no podía hacer más. Entonces, señores, imaginémonos un ente administrativo tributario, porque se rige por el estatuto tributario y ahí, como lo ven en pantalla, ha evolucionado con reformas tributarias. Imagínense a ese ente administrativo sin dientes, no podía morder en ese entonces. Ya después llegó la reforma tributaria del año 2012, la ley 1607, y ya con esto, pues se dio, el Estado, el gobierno nacional se dio cuenta que había una forma de recaudar más tributos, porque los aportes para fiscales son tributos finalmente, y lo mismo los aportes a la seguridad social son considerados como tributos, que se declaran a través de una planilla del sistema de seguridad social y se declara mes a mes, pero finalmente tiene una declaración y hay un aporte y un recaudo. Entonces, con esa reforma del 2012, pues se le dieron poderes de fiscalización y sancionatorios a la Unidad de Gestión Parafiscal y Pensional, UGPP. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir del 1 de enero del 2013
la unidad de gestión parafiscal inició sus procesos de fiscalización, obviamente siendo un poco arbitraria, no, un poco no, muy arbitraria, que hoy se están desenvolviendo todo este tipo de procesos, fiscalizando años 2012 y anteriores, bajo su teoría que fue creada en el año 2007, pero no, las leyes en materia tributaria no pueden ser retroactivas a menos de que se diga lo contrario, y en este caso pasó esto. Ya hoy en día con sentencias, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha dicho que lo que es 2012 y anteriores no se puede, o sea, no era objeto de fiscalización o sanción, y por lo tanto esos actos administrativos los está tumbando. Porque la reforma tributaria tuvo efectos hacia el futuro. ¿Qué quiere decir? Salió como en ese final de diciembre del 2012, a partir del 1 de enero del 2013 empezó a tener vigencia. Ya posteriormente, dos años después, llegó la ley 1734 del 2014, otra reforma tributaria, y esta reforma tributaria lo que hizo fue ajustar el procedimiento y el régimen sancionatorio, reiterando así que esto iba encaminado con el estatuto tributario. O sea, la UGPP tenía que regirse por el estatuto tributario. Ya venía el mismo gobierno ajustando todos estos poderes a través de reformas tributarias. Ya al año siguiente, en el año 2015, perdón, llegó el acuerdo 1035. Ese acuerdo, para mí, en mi opinión, es la repetidera de la repetidera por parte de la OGPP. Lo que hizo fue copiar y pegar unas normas en el acuerdo 1035, ¿qué normas? El artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, la ley 1393 del 2010 en su artículo 30, o sea, lo que hizo fue estimar qué es salario, qué no es salario, o ratificar qué es salario, no es salario, habló de las bases en salario integral para efectos de los aportes a la seguridad social, amplió el término en requerimientos de información para respuesta de 15 días hasta 3 meses, ¿sí? Entonces ella puede dar 15 días o 3 meses que no son suficientes para organizar toda una contabilidad y toda una nómina para enviársela bajo procesos de fiscalización. Y pues bueno, y creó un proceso de inspección tributaria a recursos de reconsideración, o sea, como fiscalización de la fiscalización, que puede ser bueno desde el punto de vista en que podamos poder nuevamente llegar pruebas en esa inspección tributaria nueva que crea la UGPP durante ese acuerdo de 35 del 2015. Ya posteriormente llegó la reforma tributaria del 2016, la ley 1819, y nuevamente ajustó ese régimen sancionatorio y trajo unos beneficios tributarios, que en mi opinión, beneficios tributarios que no han servido para nada frente a la OGPP, ya que, insisto, y como lo dije al comienzo, es una unidad muy legalista. ¿Qué quiere decir esto? Que si a ti te dan una reducción, un beneficio tributario en materia contenciosa administrativa, en materia de terminación de mutuo acuerdo de un proceso gubernativo, pues ella dice, no sé, y la norma dice, reduzca hasta un 80%, o sea, pague un 20% de intereses y un 20% en sanción. ¿Esto qué quiere decir? Indexados y actualizados. Y he tenido clientes y he tenido casos que se acogieron en ese entonces y la OGPP le respondió finalmente a final de año en ese momento y hoy creo que lo sigue haciendo en algunas de sus tareas frente a la reforma 2010, en decir que no se cumplen requisitos y no da por terminar el proceso y requiere la diferencia restante del mayor aporte o en el tema sancionatorio supuestamente acogido. ¿Por qué? Porque es tan legalista que le responden, perdónenme la palabra, descaradamente al contribuyente indicándole, oiga, es que la norma dice el 20% usted tiene que pagar y usted me pagó el 19,9%. Y estamos viendo exagerados de 1.000 pesos, centavos, y no acceden, porque ella es muy legalista. Entonces, para los que se están acogiendo, se hayan acogido a la reforma tributaria ahorita, la que venía de atrás precisamente desde el año pasado, en beneficios, pues bueno, esperemos no les lleguen sorpresas y hayan podido pagar más, un poco más de lo que calculó, porque es muy legalista. Ya posteriormente llegó esta resolución 922 del 2018, un escándalo en requerimientos de información, ese escándalo, esas directrices, esa situación tan técnica, ese marco que encajó la misma unidad de gestión para fiscal UGPP, haciendo a su voluntad y logrando así, para mí, en mi opinión personal, que el contribuyente caiga en error. Es tanto así que esta resolución 922, que es la que rige los parámetros en requerimientos de información, pues ha sido demandada. Y en este caso la demandé directamente, yo soy uno de los autores de la demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho en esta materia. Pues bueno, ahí la está definiendo el Consejo de Estado. Esperemos a ver
qué pasa con este tema y lo más probable pues es que sigan fallando a favor de la UGPP porque los jueces, magistrados no han terminado de entender este problema tributario y esta inseguridad jurídica que ha venido creando este ente administrativo. Pero bueno, mientras tanto tienen que regirse bajo esta resolución 922, es una directriz, tienen que tenerla impresa, prácticamente ahí dicen, ahí la unidad de gestión para fiscal dice todo lo que tiene que informar, que es, o sea, es agotante, sobre todo para los contadores que tienen que listar la información contable y tienen que transcribirla en los formatos a capricho de la UGPP, y ahí es donde la mayoría de industria cae en error porque de pronto digitan mal, transcriben mal y se considera como una sanción por inexactitud en la información. Ya posteriormente llegó la ley 1943 del 2018 y la 2010, que es porque esa fue declarada inexequible, y trajo régimen sancionatorio y beneficios tributarios, y ajustando asimismo el procedimiento tributario. ¿Qué actuaciones sancionables tiene la UGPP hoy en día? O sea, ¿qué castiga? Pues castiga la omisión de afiliación en los aportes a la seguridad social, el no pago, o sea, eso quiere decir el no pago de aportes en las fechas determinadas por el gobierno, ¿sí? Inexactitud de las declaraciones, ¿sí? O sea, no pagar bien, o el no suministro de información. O sea que si lo vemos en materia de régimen sancionatorio, sancionan más de 3 veces por un mismo hecho. Sanción número 1, mora en los aportes. Sanción número 2, inexactitud en los aportes. Y sanción número 3, inexactitud en el envío o no envío de información. Para mí, mi opinión acá está violando un principio fundamental que emana la Constitución Política de Colombia. Ese principio que es considerado como el non bis in idem. ¿Qué quiere decir esto? Y los que lo hayan escuchado, nadie puede ser sancionado más de 2 veces por un mismo hecho. Entonces acá si me fiscaliza la unidad de gestión parafiscal por el año 2016, que ahorita con ese atraso de 3, 4 años que llevan fiscalización, me fiscaliza 2016 y en esa fiscalización dice no le llegué la información completa o inexacta o no oportuna en el primer requerimiento de fiscalización, pues hay una sanción inicial. Ya posteriormente se profieren los requerimientos para declarar y corregir, donde vienen las sanciones por omisión detectadas en ese proceso de fiscalización, u omisiones o sanciones por inexactitud, o sea, por no haber hecho bien el aporte. Entonces, es claro, 3 sanciones por el, por la vigencia fiscal 2016, 2013, 2014, 2015. No es justo. Esto también está actualmente, lo estamos discutiendo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Insisto, espero que los jueces logren entender esto, por lo menos los jueces administrativos no son especialistas en impuestos y no hemos visto ninguna resolución o fallo tan favorable en materia de rentistas de capital en industria, porque pues acá hay una violación clara del procedimiento tributario. Acá la UGPP no motiva sus actos, ¿sí? Es ambigua totalmente al momento de imponer una sanción. Entonces esperemos, ya el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia ya está empezando a entender, por lo menos ya nos está dando la razón en procesos de determinación e indicando qué procede o qué no procede para efectos de sanción. ¿Sí? Y en materia de firmeza de las declaraciones, cuando hablamos que está el cierre, ese choque, ese cierre para evitar, perdón, para evitar que la unidad tributaria o administrativa o fiscalizadora entre a fiscalizar y a sancionar. Eso es otro tema que lo hablaremos en nuestra charla de 3 horas que tenemos programada, pero pues ahí les adelanto algo, firmeza a las declaraciones, la planilla es una declaración y también debe cerrar como todo en los 3 años hoy en día con la actual reforma tributaria. Requerimientos ordinarios de información, como lo hemos venido hablando, su matriz, cuál es su directriz emanada por la misma unidad de gestión parafiscal. Pues la aplicación de la resolución 922 de julio del 2018. A partir de ese momento, pues toda la información y requerimientos que emana la unidad de gestión parafiscal, los solicita información relacionada con la contabilidad, nómina, patrimonio, pasivos. No entiendo para qué pide patrimonio, pero bueno, así lo pide ahí de que no lo lleguemos, totalmente objeto sancionable.
¿sí? Entonces, ojo, señores, con esa resolución 922, recomiendo que la vayan imprimiendo y la tengan, la vayan estudiando y vayan siendo objeto de estudio de auditorías internas o diagnóstico internos a los años, sobre todo 2016, 17 y 18, que son los que ya están empezando a fiscalizar la UGPP, para tomar esa delantera. Y si llega un proceso de fiscalización, no les coja la noche en el término que ella les va a dar de respuesta. ¿Qué periodos fiscaliza o qué contiene este tipo de acto administrativo, este acto preparatorio, para efectos de obtener información y así llegar a sancionar a su contribuyente? Pues contiene periodos fiscalizados de enero a diciembre del año grabable a elección de la UGPP. Anteriormente, como lo hacía y que creo que a través de las demandas que hemos interpuesto y las denuncias y como se ha venido llevando, atacando estos actos administrativos, lo hacía como empezó recientemente sus procesos de fiscalización, 2 años en uno. O sea, ¿cuándo han visto la DIA fiscalizando renta 2013 y renta 2014? En un solo acto administrativo, no, lo hace totalmente independiente, al igual que una Secretaría de Impuestos, una Secretaría Municipal Tributaria. No, pero la UGPP es la única que inventa que puede meter 2 años en un solo acto administrativo. Acá lo correcto es de enero a diciembre de un año a elección. No lo he vuelto a hacer, no lo he vuelto a ver en la práctica, porque me imagino con tanta demanda y sabiendo que ahorita ya los jueces están empezando a entender algo, esta temática del procedimiento tributario. Otorgarán ese acto un plazo para responder, que por lo general concede un término de hasta 3 meses, con ocasión a su propio acuerdo 1035 del 2015, que también me parece importante que por favor lo impriman y lo tengan ahí. Eh, a los que les haga el término de 15 días, lo siento, o sea, lo siento por ellos porque desafortunadamente 15 días, ¿quién organiza un año contablemente? ¿Sí? Pero ahí les doy una sugerencia, si les llega un término de 15 días, un mes, soliciten ampliación del término ante la UGPP hasta los 3 meses. No quiere decir que si les dieron un mes o los 15 días, van a ser 3 meses más, o sea, 3 meses, 15 días de respuesta. No, si te dieron 15 días, te quedan 2 meses, 15 días para terminar de completar la información y completar así lo que nos señala la norma, el acuerdo de 35 hasta los 3 meses. Entonces, no quiere decir que la amplían 3 meses más, ¿no? Ojo con eso, porque la mayoría de industria lo malinterpreta y si le dieron 2 meses, solicitan ampliación de 3 meses y se toman 5 meses para responder. No, eso sigue siendo no, mora en la información, entonces mucho cuidado con ese tema. Lo que les haga falta en tiempo para completar los 3 meses es ese que pueden utilizar solicitándolo previamente a la UGPP. Y si la UGPP no lo solicita, no lo atiende dentro del término, pues ese silencio administrativo se entiende positivo para el contribuyente y guardan ustedes la prueba en algún momento que les llegue esa liquidación parcial de sanción o esa resolución de sanción por envío o no envío oportuno de la información para ustedes poder contraatacar y decir, yo pedí la información, yo pedí la ampliación, perdón, y ustedes no me atendieron, no me dieron respuesta, entiendo que es positivo para mí. Es una bajo la manga para ustedes para defenderse, porque es claro que les va a llegar acto administrativo sancionatorio. En ese acto está la mención y señalamiento directo de la sanción por el no envío de la información. Señores, ¿cuánto es? Hasta 535 millones de pesos por no enviar un papelito. 535 millones de pesos. Imaginen una compañía que produce 120 millones al año y en un requerimiento de información no envíe un documento, lo envío o lo envíe inexacto o no lo envíe porque se le pasó. Y dentro de esa tabla, que la veremos después en la presentación mucho más larga y con más tiempo, pues estimula las bases de sanción por el primer mes en mora, el tercer mes, el cuarto mes, el octavo mes, el 12º mes, que es el tope, 535 millones. Empieza con 1 millón, después con 4, después con 8, después con 100, después con 300, hasta llegar a los 500 algo millones de pesos. Entonces, y lo peor de todo es que los envíos parciales de liquidación los envía pues ya cuando la sanción está causada y ya realmente el contribuyente no es que pueda hacer mucho. Entonces, ojo con eso. Si ustedes se van a demorar en enviar la información, pues señores, envíenla dentro del tiempo o si sabe que están en mora en el tiempo que les dio la UGPP, pues tengan muy bien calculado ese tiempo y esa tabla de sanciones para efectos de ir y cancelar la sanción y evitar que siga aumentando y completando obviamente la información que les pide. Acá hay un ejemplo específico un ejemplo de las especificaciones técnicas que la misma unidad de gestión para fiscal señala en su resolución 922. Entonces, a su juicio, a su arbitrio y a su capricho, pues ella solicita que, señores, cada industria traslade, por ejemplo, el balance de prueba y lo traslade así como está. ¿Sí?
O sea, vuelvan y trasladen toda la información. Ahora, para este caso, ellos tienen unos formatos en la página, en su página web. Recomiendo que los bajen para que, pues, no se ponga a improvisar la industria del contribuyente a montar sus propios cuadros en Excel, más decorados, bonitos, no. Bájenlo de la página web de la UGPP y ajustenlo así como va. Si viene muy pellizcado en espacio, pues háganlo así porque esos son los estándares que ella pide y los mismos modelos de certificaciones. Entran a la página web, ya están los modelos y llenan con base en eso cuando les llegue el requerimiento de información. Insisto, es importante que vayan haciendo una auditoría previa, un diagnóstico previo y van revisando, porque siempre, por lo menos nosotros, cada vez que hacemos en compañía con Accounter, cada vez que nos aliamos para hacer un diagnóstico a un cliente, a un contribuyente, siempre encontramos algo, encontramos omisiones o inexactitudes. Entonces, es mejor corregirlas antes de que llegue efectivamente el aumento de la sanción cuando se les notifica el requerimiento de información, ¿no? Porque pues sigue siendo 0% la sanción mientras no se haya notificado requerimiento alguno, en este caso el de información. Pero si ya te notifican el requerimiento, se entiende y se presume ya y automáticamente sobre esos valores omitidos, ¿sí? Sobre esos valores dejados de pagar, se aumenta el 35% cuando ya se notifica el requerimiento para declarar y corregir. Y el 60% en sanción cuando se notifique la liquidación oficial. Entonces, fíjese que esto se vuelve un taxímetro, sumado a, a la sanción de pronto que por no enviar completamente la información, no enviarla en término o inexacta. Entonces, ahí es donde empezamos a mezclar esas sanciones en más de 2 sanciones. Y para mí, insisto, violando ese principio fundamental del non bis in idem. Facultad sancionatoria, ya para terminar, señores. Pues la UGPP tiene 5 años de facultad sancionatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy, si les llega un requerimiento del año 2015, ese requerimiento ya la UGPP perdió competencia. O sea que si desafortunadamente ustedes tenían pecados, pues ya, o sea, los pueden arreglar, obviamente, ajustar, pero la UGPP no los puede sancionar por esto. ¿Sí? Entonces, hoy en día está cerrando ya noviembre del 2015. O sea que si les llegara, estuvieran muy desafortunados en que les llegara un requerimiento hoy diciembre, les puede llegar solamente por el mes de noviembre del año 2015. O sea que todo lo que es de noviembre hacia atrás ya no cuenta, porque ya perdió facultad sancionatoria la UGPP. Y ahorita en enero, pues ya termina el mes de diciembre y ya quiere decir que a partir de enero solamente pueden notificar 2016 en adelante. Por eso es que insisto que hoy en día la OGPP con tanto trabajo y tanto requerimiento, más de 30.000 compañías requeridas, pues ya no les no dan abasto con ese recaudo, ¿no? Y con ese proceso de fiscalización, y sin embargo lo hacen. Y por eso algunos de ustedes que hayan tenido oportunidad de tener procesos de fiscalización van a encontrar que a veces la OGPP copia y pega y no sé, si te llamas Sociedad Comercializadora SAS y abajo están nombrando Sociedad Agrícola SAS. Se equivoca porque lo que hacen es copiar y pegar la información y de ahí es donde se desprenden también las ambigüedades y se ve lo mal que está sancionando la OGPP y eso hay que atacarlo. Sí, a veces te profieren hasta doble requerimiento para declarar y corregir al año siguiente sobre el mismo tema, con excusas que les hizo falta pensión, etcétera, pero todas esas cosas no se pueden por procedimiento tributario. Y son cosas que vamos a explicar más adelante con esta charla en más detalle, que la vamos a dictar con nuestro socio Eisenhower Gallego en materia laboral para fiscal y va a estar dirigida también igualmente por mí y a Counter para hablar del procedimiento y ambigüedades. Señores, muchas gracias por acompañarnos una vez más a estas videocápsulas. Esperamos seguir compartiendo con todo nuestro equipo de abogados y profesionales en alianza con Accounter, que muy amablemente nos invita a estos espacios. Contáctenos si tienen alguna inquietud, si desean que les colaboremos, igual con Accounter, contáctenos, estamos para ustedes y bueno, y nos vemos en las próximas charlas para hablar en más detalle de estos temas. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta pronto.